Bueno, vamos a presentar el reto que hicimos de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Esta es la quinta fase. El equipo está conformado por Rodrigo, Daniel, Jenny, Diego y yo, Marcelo. La situación problema presentada era conocer el estado actual y el potencial de la generación de energía fotovoltaica en México, conocer el principio de operación de los sistemas fotovoltaicos, utilizar los instrumentos de medición para obtener las características de voltaje y corriente de los módulos fotovoltaicos conectados en serie y en paralelo, y identificar los factores que afectan el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, la fase 1 se trató un poco más de que nosotros conociéramos la situación actual de México conforme a la energía solar, ya que de eso se iba a basar en nuestro reto. El contexto mexicano, con base a la energía solar, es que está creciendo la capacidad instalada en estos años. Se tiene previsto que para el 2030 tengamos una capacidad instalada 500% mayor que la que se tenía en los años 2000. Se dice que en los últimos años hay un crecimiento aproximadamente de 4.5% anuales y que este año, comparado con el 2019, se tiene un aumento, se tiene capacidad de 4.5, que representa el 0.3% de la energía total de México. Bueno, durante la fase 2 de la situación problema, hablamos sobre las celdas fotovoltaicas, los módulos fotovoltaicos y los arreglos de módulos fotovoltaicos. Ahí estuvimos un poco haciendo investigación sobre qué era cada uno de ellos. También durante esta fase obtuvimos de manera experimental las características corriente voltaje y potencia voltaje de los módulos fotovoltaicos. Aparte de esto, también calculamos la energía anual que puede producir un sistema fotovoltaico y, por último, cada miembro del equipo hizo un análisis de consumo de energía por año de sus casas y cada quien puso más o menos los requerimientos que se necesitarían en cuanto a cantidad de paneles para rellenar el 40% de su energía total. En la fase 3 nos enfocamos en la simulación del T-Spice. Obtuvimos las curvas de corriente voltaje y potencia voltaje de 5 simulaciones diferentes. Una de una celda fotovoltaica normal. La segunda fue de 6 celdas conectadas en serie. Luego, 2 módulos de 6 celdas conectadas en serie. Los 2 módulos conectados en serie. Luego, esos 2 módulos conectados en paralelo. Y luego, uno de los 2 módulos tenía un sombreado del 70%. Los rendimientos de las gráficas son muy variados, pues puesto a que este arreglo que pueden ver acá es el arreglo que tiene más potencia, que es nuestras dos módulos conectados en serie, porque pues la suma de potencias que produce cada una pues es algebraica y no requiere de una fracción. También en esta fase explicamos nuestras gráficas y podemos hacer comentarios sobre lo aprendido en esta simulación, que fue el funcionamiento de el T-Spice en sí, y también fue cómo podemos hacer cómo la corriente directa puede afectar una fuente de voltaje, que es el V1 que ven acá, que es nuestra eje X de todas las gráficas, y pues cómo se obtienen los diferentes módulos. Durante la fase 4 de la situación problema, nos centramos en la obtención experimental de las características corriente voltaje y potencia voltaje de los módulos, debido a que estos debían ser la simulación más representativa posible de los experimentos físicos. Hicimos sombreados que simulaban la orientación al sol y otros factores. Utilizamos diferentes módulos
en paralelo, en serie, y para poder tener una idea mejor de cómo era el mejor funcionamiento de las celdas fotovoltaicas. Hicimos los análisis voltaje-resistencia, potencia-resistencia, corriente-resistencia de cada uno de estos. También analizamos los máximos en estas gráficas y a partir de esto generamos nuestras conclusiones. Comparamos también todas las gráficas y nos pudimos dar cuenta que en algunas de estas presentan una subida de voltaje significativa en comparación a las otras y cada una tenía sus características principales. Y pues durante el desarrollo de este último, bueno, no del último entregable, pero de la cuarta fase, pudimos poner en práctica y a prueba las simulaciones de los diferentes módulos. Vimos cómo funciona también el teorema de Norton y de Thevenin de manera que lo pudiéramos comparar a la manera presencial. Y pues también desarrollamos más el uso del software LTSpice para poder crear todas las gráficas y los arreglos necesarios. Para concluir, podemos decir que aprendimos a utilizar el software del LTSpice para la simulación de celdas fotovoltaicas. También mejoramos el aprendizaje sobre las leyes, conceptos y convenciones de los cursos pesados. Evaluamos también los componentes que integran una problemática de acuerdo a principios y procesos relacionados con sistemas y dispositivos ingenieriles, en este caso los paneles solares. Encontramos formas de graficar las corrientes y voltajes generados mediante la herramienta del LTSpice. Aprendimos a realizar comparaciones entre gráficas de voltajes y corrientes. También logramos relacionar los conceptos teóricos como la corriente de Norton o la resistencia de Thevenin en la simulación gracias a las gráficas de potencia y demostramos el funcionamiento de sistemas y dispositivos ingenieriles mediante evidencias empíricas y teóricas obtenidas de diversas metodologías de investigación y de cómputo. Gracias.